Imagina esto. Estás en un avión, una tarde gris de noviembre. Fuera solo hay nubes, viento y oscuridad. Un hombre con traje, corbata negra y una copa de bourbon en la mano se levanta de su asiento en la parte trasera. Nadie sospecha nada. Y entonces, mientras el avión vuela a más de 3.000 metros de altura sobre uno de los bosques más densos y salvajes de Norteamérica, abre la puerta trasera, se lanza al vacío con $200.000 atados al cuerpo y desaparece para siempre. No hay cuerpo, no hay nombre real, no hay respuesta. Han pasado más de 50 años y sigue sin haberla. Bienvenidos a Expedientes del Internet. Hoy abrimos uno de los expedientes más famosos, más estudiados y más frustrantes de la historia criminal moderna. Un caso que se convirtió en leyenda no porque fuera sangriento, sino porque, sencillamente, nadie ha podido cerrarlo. B. Cooper. Pero, como veremos, ni siquiera ese nombre era real. Retrocedamos a los hechos confirmados. Todo empieza el 24 de noviembre de 1971, el día antes de Acción de Gracias. Según fuentes oficiales del FBI, un hombre que se hacía llamar Dan Cooper se acercó al mostrador de Northwest Orient Airlines en Portland, Oregón, y pagó en efectivo un billete de solo ida para el vuelo 305 con destino a Seattle. Un detalle aparentemente trivial, pagar en efectivo. Pero recuérdenlo, porque cambiaría la aviación para siempre. El FBI lo describe como un hombre de apariencia común, aparentemente de unos 40 y tantos años, vestido con un traje de negocios, corbata negra y camisa blanca. Antes de despegar, pidió tranquilamente una copa, bourbon con soda. Nada en él llamaba la atención. Era literalmente invisible, el pasajero perfecto para desaparecer. Y entonces, ya en el aire, hizo su movimiento. Cooper le entregó a una azafata una nota. Según los registros del FBI, en ella indicaba que llevaba una bomba en su maletín. La azafata se sentó a su lado y él abrió un maletín barato para mostrarle un amasijo de cables y unas barras rojas que parecían dinamita. Sus demandas eran claras y frías: 4 paracaídas y $200.000 en billetes de $20. Ajustado a la inflación, esa cifra equivaldría hoy a más de $1,500,000. Piensen en la sangre fría que requiere esto. No hay gritos, no hay pánico visible. Un hombre que pide un trago, muestra unos cables y, con la misma calma con la que uno pediría la carta de postres, amenaza con volar un avión lleno de gente. El avión aterrizó en Seattle. Y aquí ocurre algo extraordinario. Cooper cumplió su palabra. Cuando le entregaron el dinero y los paracaídas, liberó a los 36 pasajeros. No quería víctimas, quería el botín. Retuvo a bordo a varios miembros de la tripulación, los pilotos, un ingeniero de vuelo y una azafata, y ordenó que el avión despegara de nuevo, esta vez rumbo a Ciudad de México, con una parada para repostar en Reno, Nevada. Y entonces, en algún punto entre Seattle y Reno, poco después de las 8 de la noche, Cooper hizo lo increíble. Bajó las escaleras traseras del Boeing 727, se asomó a la noche helada y saltó. Con el paracaídas puesto y el dinero atado al cuerpo, se lanzó al vacío sobre una zona remota y densamente boscosa del suroeste del estado de Washington y desapareció. Aquí conviene hacer una pausa para entender el contexto, porque este no fue un salto cualquiera. Según el análisis posterior, las condiciones eran brutales. A esa altitud, los vientos superaban los 300 kilómetros por hora. El paracaídas que usó no se podía dirigir. Era de noche, hacía frío, llovía, y debajo solo había kilómetros y kilómetros de bosque impenetrable. Un hombre con traje de negocios, gabardina y mocasines, lanzándose a ciegas hacia la oscuridad total. El FBI se enteró del crimen mientras el avión aún estaba en el aire y abrió de inmediato una de las investigaciones más largas y exhaustivas de su historia. Le pusieron un nombre en clave, NORJAC, por Northwest Hijacking, el secuestro de Northwest. Y aquí es donde el misterio empieza a crecer. Pero antes, un detalle sobre el nombre, B. Cooper. Se registró como Dan Cooper. El apodo con el que el mundo entero lo conocería nació
según las fuentes, de un error periodístico. Un reportero confundió el nombre, la prensa lo repitió, y así, por un simple malentendido, nació una leyenda. P. Cooper, un nombre que nunca perteneció a nadie real. Ahora, la cacería. El FBI no se tomó esto a la ligera. 12 días después del secuestro, el 6 de diciembre de 1971, el mismísimo director J. Edgar Hoover aprobó el uso de un avión espía SR-71 Blackbird de la Fuerza Aérea para rastrear y fotografiar la ruta del vuelo 305 e intentar localizar los objetos que Cooper llevaba durante su salto. El SR-71 hizo 5 vuelos, pero por la mala visibilidad, todos los intentos fotográficos fracasaron. El avión más rápido del mundo, y ni así pudieron encontrar rastro. El FBI también hizo algo fascinante, una recreación experimental. Volaron el mismo tipo de avión, en la misma configuración, y empujaron un trineo de 90 kilos por las escaleras traseras. Lograron reproducir el mismo movimiento hacia arriba de la cola del avión y el mismo cambio breve de presión en cabina que la tripulación había descrito a las 8:13 de la noche. Es decir, calcularon el momento exacto del salto. Las primeras extrapolaciones situaron la zona de aterrizaje de Cooper cerca del lago Merwin, un lago artificial al sureste de Ariel, en Washington, en la falda sur del monte Santa Elena, y empezó la búsqueda de sospechosos, una búsqueda que se volvería casi obsesiva. Según el FBI, en los primeros 5 años consideraron más de 800 sospechosos y eliminaron a casi todos. Entre 1971 y 2016, procesaron más de 1,000 sospechosos serios, 1,000 personas, y ninguna encajó del todo. ¿Quién era este hombre? Al principio, los investigadores creyeron que conocía bien tanto los aviones como la zona, y se especuló que podría haber sido militar, quizá paracaidista. Pero aquí viene un giro interesante. Más tarde, el propio FBI concluyó que probablemente no era un paracaidista experto. ¿Por qué? Porque el salto era demasiado peligroso para alguien que supiera lo que hacía. Y sobre todo, porque Cooper no se dio cuenta de que uno de los paracaídas que le entregaron, el de reserva, estaba cosido, sellado, porque era un paracaídas de instrucción, inservible. Un experto lo habría notado de inmediato. Cooper no. Ese pequeño detalle lo cambia todo. Nos habla de un hombre audaz, calculador, pero quizá no tan preparado como parecía. Un hombre que apostó su vida a una jugada que tal vez no dominaba. Y aquí entran los sospechosos que marcaron la investigación. El más famoso, Richard Floyd McCoy. Pocos meses después del secuestro de Cooper, McCoy cometió un crimen casi idéntico. Otro secuestro aéreo con paracaídas. Durante décadas ha sido, para muchos, el favorito. El propio FBI lo señala como uno de los sospechosos que sigue despertando interés. Pero, según fuentes oficiales, McCoy fue descartado en su momento, en parte porque no coincidía con las descripciones que dieron 2 de las azafatas. Y aquí es crucial ser honestos con ustedes. Descartado por el FBI no significa inocente a ojos de todos. Porque, y esto es una teoría no confirmada, en 2023 los propios hijos de McCoy, Chanté y Rick, reaparecieron con una afirmación explosiva. Según lo reportado, entregaron a las autoridades un paracaídas y un arnés que habían estado guardados durante décadas en un cobertizo de la propiedad familiar en Carolina del Norte, junto con un cuaderno de bitácora que, según la hija, situaría a su padre en el lugar del secuestro. Esperaron, dicen, a que su madre falleciera para hablar. Repito, esto es una afirmación de la familia y de un investigador aficionado, no una conclusión oficial del FBI, pero es el tipo de giro que mantiene vivo el caso. Y McCoy no fue el único. Hubo otros nombres. Un tal Langseth, investigado durante años por su supuesto entrenamiento en saltos nocturnos, y una misteriosa cuenta bancaria en Canadá. Cuando el FBI lo contactó, contrató a un abogado y se negó a hablar. Hubo un piloto de Maine llamado Raymond Russell, sobre cuyo expediente aparece, escrito a mano al pie de una nota, un lacónico eliminar a Russell. Y hubo casos casi surrealistas. Un sospechoso al que, según un memorándum del FBI de 1972, se descartó únicamente sobre la base de su nariz inusualmente grande y prominente. Sí, leyeron bien,
descartado por la nariz. Durante décadas, hubo también viudas que aseguraban que sus difuntos maridos les habían confesado en el lecho de muerte ser el mismísimo Dan Cooper, confesiones que el FBI nunca consideró legítimas. La leyenda atraía mentirosos como la luz atrae polillas. Pero si hay un momento que reavivó todo el misterio, fue lo que ocurrió el 10 de febrero de 1980, casi 9 años después del salto. Un niño de 8 años llamado Brian Ingram estaba de picnic con su familia en una playa del río Columbia, conocida como Tena Bar, en el lado de Washington, a unos kilómetros de Vancouver. El niño estaba alisando la arena para que su padre hiciera una fogata cuando su brazo rozó algo. Sintió algo esponjoso bajo la arena, cavó y sacó 3 fajos de billetes de $20 deteriorados, pero todavía sujetos por gomas elásticas. $800. Y los números de serie coincidían exactamente con los del rescate de Cooper. Después de 9 años apareció la primera prueba física, y hasta hoy, la única. El FBI lo llamó su primera pista real desde el salto, y más de medio siglo después, sigue siendo posiblemente la mejor. Pero ese hallazgo, en lugar de resolver el caso, lo complicó más, porque el dinero apareció en un lugar equivocado. Tena Bar está a kilómetros de la zona donde el FBI creía que Cooper había caído. ¿Cómo llegó el dinero hasta allí? ¿Lo arrastró el río? ¿O alguien lo enterró deliberadamente? Los billetes estaban en 3 fajos, con 2 paquetes de 100 billetes y uno de 90, todos ordenados igual que cuando se los entregaron a Cooper. Un pescador de la zona, de 80 años, dijo que llevaba una década recorriendo ese tramo del río y que si el dinero hubiera estado allí, él lo habría visto. Y aquí viene el dato inquietante. Décadas después, un científico aficionado llamado Tom Kay examinó ese dinero con un microscopio electrónico. Buscaba algo minúsculo, diatomeas, unas diminutas algas microscópicas que florecen en épocas específicas del año. Y lo que encontró fue perturbador. Según su análisis, las diatomeas correspondían a la floración de primavera, pero Cooper saltó en noviembre, en pleno otoño, es decir, el dinero habría entrado en el agua meses después del salto. Ese hallazgo, según Kay, echa por tierra la vieja teoría del FBI, de que el dinero simplemente bajó flotando por los ríos poco después del salto. Deténganse a pensar en lo que eso implica. Si el dinero entró en el agua en primavera, meses después de aquella noche de noviembre, ¿quién lo puso ahí? ¿Un Cooper vivo, moviendo su botín? ¿O alguien más? Alguien que sabía exactamente lo que tenía en las manos. Y hay más. Según archivos del FBI divulgados recientemente, aquella famosa corbata negra de clip que Cooper se arrancó del cuello antes de saltar, una corbata barata de poco más de $1, estaba cubierta por más de 100,000 partículas microscópicas, entre ellas metales raros como bismuto y titanio sin alear. Eso ha alimentado la especulación de que Cooper podría haber trabajado en algún tipo de planta de fabricación especializada, posiblemente vinculada a Boeing. Insisto, es especulación, una teoría derivada del análisis, no una identidad confirmada, y la corbata también guarda otro secreto. De ella el FBI logró extraer, años después, muestras de ADN, pero incluso eso es frustrante. Los propios agentes admitieron que había varias muestras distintas y que era difícil sacar conclusiones firmes, porque ninguna evidencia probaba que ese ADN perteneciera realmente a Cooper y no a otra persona que hubiera tocado la corbata. B. Cooper. Hay 2 grandes posibilidades y ambas son igual de inquietantes. La primera, que muriera esa misma noche. Muchos creen que un hombre con traje y mocasines, saltando de noche, bajo la lluvia, con vientos huracanados, hacia un bosque helado, con un paracaídas que no podía controlar, simplemente no pudo sobrevivir, que sus restos se perdieron para siempre en la inmensidad del noroeste, devorados por el bosque. Un exagente del FBI llegó a gastar buena parte de su propia fortuna dragando el fondo del río Columbia, convencido de que Cooper se había ahogado. La segunda posibilidad es la que alimenta la leyenda, que sobreviviera, que tocara tierra, se sacudiera el polvo,
caminara hasta la civilización y desapareciera en la historia con su fortuna, que viviera décadas más como un hombre común, guardando el secreto más famoso de Estados Unidos hasta la tumba. Si sobrevivió y aún viviera, hoy tendría alrededor de 90 años. Lo cierto es que las consecuencias de aquella noche cambiaron el mundo para siempre. El secuestro de Cooper y una oleada de imitadores en el año siguiente provocó mejoras inmediatas y drásticas en la seguridad aeroportuaria. Se instalaron detectores de metales en los aeropuertos. La inspección de equipaje se volvió obligatoria y aquellos pasajeros que pagaban en efectivo el mismo día del vuelo empezaron a ser sometidos a controles adicionales. La próxima vez que pasen por un control de seguridad en un aeropuerto, recuerden, en parte, están ahí por un hombre sin rostro que saltó a la oscuridad en 1971. En 2016, tras 45 años, el FBI cerró oficialmente la investigación, redirigiendo sus recursos a otras prioridades. Pero dejaron una puerta entreabierta. Si alguna vez aparece evidencia física específica relacionada con los paracaídas o el dinero, piden que se pongan en contacto, y las pruebas guardadas se conservarán para la historia en la sede del FBI en Washington. Mientras tanto, los sabuesos aficionados no se han rendido. Cada cierto tiempo aparece una nueva pista, un nuevo trozo de tela hallado en una zanja, un nuevo análisis, un nuevo sospechoso. Hay convenciones enteras dedicadas al caso. Hay cervecerías, salas de escape y documentales. Cooper se convirtió en algo más que un criminal. Se convirtió en un fantasma cultural, en el forajido perfecto que le ganó al sistema y se esfumó en el aire. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que este caso nos obsesiona. No es solo el misterio de quién era, es la idea de que un hombre, una noche cualquiera, pudo simplemente desaparecer, sin nombre, sin rastro, sin final. Cooper saltó por esa puerta trasera y se convirtió en el último gran fantasma de una era analógica. Murió esa noche en el bosque, o vivió décadas riéndose del FBI y del mundo entero. El dinero de Tenabar prueba que sobrevivió, o que su cuerpo y su botín viajaron por el río sin él. Puede que nunca lo sepamos, y puede que ahí precisamente resida su inmortalidad. Si este expediente te ha dejado con más preguntas que respuestas, cuéntamelo en los comentarios. ¿Tú crees que Cooper sobrevivió a ese salto o que el bosque se lo tragó para siempre? Yo leo todas sus teorías, y si te gusta que abramos juntos estos archivos que el tiempo no ha podido cerrar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí en Expedientes del Internet seguiremos desenterrando los misterios que nadie ha logrado resolver. Porque a veces la verdad no desaparece, solo salta a la oscuridad y espera a que alguien la encuentre. Nos vemos en el próximo expediente.